Muy buenos días. El tema de hoy es nuestras incapacidades o limitaciones. Vamos al libro de Proverbios capítulo 30 versos 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Nuestras incapacidades o limitaciones. Mire que encontramos en los proverbios la sabiduría tan infinita de Dios, que ojalá usted y yo pudiéramos entender que debemos buscar la sabiduría de Dios, no la del hombre. Hay muchas personas que se basan leyendo textos, libros de otros autores, mirando cómo puedo tener la sabiduría, cuando no vamos a la fuente correcta. La fuente correcta es la palabra, pero encontramos que Dios le dio esa sabiduría al hombre más sabio que hubo sobre la tierra en el Antiguo Testamento, que fue Salomón, que muchos se admiraban de la sabiduría de Salomón. Pero un hombre que nunca fue a la universidad, nunca se adoctrinó, un hombre que nunca se instruyó, pero fue un hombre guiado por Dios, instruido por Dios, enseñado por Dios. Un hombre que el Señor le enseñó toda la sabiduría y el conocimiento de Él, para poder instruir y enseñar a otros y enseñar también a otros. Por eso lo encontramos en el libro de Proverbios, lo encontramos también en el libro de Eclesiastés, que aún en la vejez, como Salomón explica, que vanidad de vanidades, de lo que se afana el hombre en todo momento, que se afana por adquirir riquezas, bienes, cuando al final eso no le va a servir de provecho, porque es cuando debe trabajar más bien por su salvación, por conocer la voluntad de Dios en sus planes, en sus proyectos. Ya que, como le hemos hablado en varios devocionales, el mismo Señor Jesús lo dijo, que en Mateo 6:33, que más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted y yo realmente nos enfocamos a buscar el reino de Dios, conocer el reino de Dios, entender el reino de Dios, pero caminar en el reino de Dios en esta tierra, le aseguro que nos ahorraríamos muchos inconvenientes, muchos problemas, circunstancias, adversidades que muchos están pasando en estos tiempos, y es precisamente porque se fueron detrás de la añadidura. Otros buscan a Dios por un proceso, un proyecto, un negocio, un viaje, una relación, un matrimonio, una casa, un apartamento, y va el Señor y los bendice, les da la provisión, lo que necesitaban, y les concede la petición y el anhelo que estaban pidiendo a Dios, y se fueron detrás de la bendición, pero se les olvidó quién era el dueño de la bendición, quién es el dueño de la bendición y con quién es que debemos estar, no irnos detrás de la bendición, irnos con la bendición, porque con él lo obtendremos todo. Por eso esa sabiduría como el Señor se la dio a Salomón, un hombre entendido y lleno de sabiduría y conocimiento de Dios, un hombre que nos da a entender cómo debemos hablar y obrar con la sabiduría de Dios. Por eso el tema de hoy es nuestras incapacidades o limitaciones, porque usted y yo podemos tener estudios, títulos, cargos, rangos, posesiones, pero llega un momento en que ya como que nos aburre, nos estresa o nos entra un momento la incapacidad y tenemos limitaciones y como que no avanzamos de ahí. Pero es cuando el Señor nos quiere entrar a llevar a un nuevo nivel. Por eso encontramos 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, las mismas son más sabias que los sabios. Aquí cuando se refiere más sabios que los sabios, más que usted, más que yo, más que cualquier intelectual que haya escrito infinidad de libros, como dicen algunos hoy en día, un bestseller que escribió y que se ganó cuántos premios, pero más sabios que los sabios. Dice, las hormigas, un pueblo fuerte, y en el verano preparan su comida. Tremendo, porque preparan en el verano su comida. ¿Cuándo hacemos eso? Prácticamente nunca lo hacemos, porque nos enfocamos más que todo, como dicen algunos, en el día a día, para mirar cómo avanzamos y evolucionamos. Por eso las limitaciones, pero también las incapacidades vienen porque a veces nos falta la fortaleza. Y es esa fortaleza porque no somos ese pueblo fuerte. Mire que no se refiere a este insecto, una hormiga, que no es un pueblo fuerte, pero dice que en el verano prepara su comida, y usted y yo nos creemos fuertes porque tenemos 20, 25, 30 años, 40 y somos fuertes, ¿cierto? Pero no preparamos para más adelante. ¿Qué quiere decir? Algunas personas que llegan a la edad de 70 años y nunca trabajaron por jubilarse, por realmente tener un bien de que subsistir, de que vivir, entonces prácticamente no tienen un techo, una protección. Y entonces aquí nos da ese ejemplo, pero también nos habla en el verso 26, dice, pueblo también que los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Tremendo, porque no se esfuerzan para nada, y es tener un refugio seguro
como los conejos. Pero mire que el refugio más seguro que usted y yo podemos encontrar es primeramente la orientación y la sabiduría de Dios a través de las Escrituras. Y Él nos dará esa protección así, esa cobertura, ese hogar, esa casa como los conejos, ¿cierto? Porque no es un pueblo que no es vigoroso, pero son indefensos, pero también necesitan lugares seguros para vivir, y estos se ocultan fácilmente ante los peligros, pero también nos enseñan la necesidad de que usted y yo busquemos un refugio seguro, y es bajo las alas del Altísimo, bajo la cobertura del Señor, en su presencia, en su conocimiento, en su palabra, su verdad, su entendimiento, su revelación a la luz de las Escrituras. Y es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante en buscar la dependencia y el conocimiento del Señor. Por eso el mismo salmista lo dice en el Salmo 104, verso 18. Dice: los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. O sea, prácticamente el Señor les tenía refugio a ellos. Pero el Señor dice: ¿cuánto más nos dará a usted y a mí, que somos la creación perfecta? Muchas personas creen que son los animales, pero el Señor ya tiene para ellos un lugar, una protección. Pero mucho más para usted y para mí, si realmente dependemos de Él y si buscamos de la presencia del Señor en cómo debemos obrar y actuar para saber qué tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer y cómo debemos obrar. Por eso el mismo Pablo lo dijo en Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted y yo somos ese edificio. Por eso estamos mirando los conejos, pueblo, nada es forzado, pero hágase en su casa sobre la roca, ¿cierto? Pero usted y yo somos esforzados en el Señor, pero edificados sobre el fundamento, la palabra, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, la dirección del Espíritu Santo, pero en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso es lo que debemos buscar y mirar. ¿Cómo estamos siendo usted y yo edificados? Si realmente somos como el conejo, estamos bajo un refugio seguro, o de pronto nos guiamos y nos llevamos por nuestra humanidad y pensamientos, sentimientos, y a veces nos pasa eso, que nos dejamos llevar por lo que usted y yo creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero no obramos acorde a las Escrituras como el Señor nos viene hablando a través de la palabra, y es en ese momento que usted y yo lo vamos a hacer. Ahora, como lo dice mismo el proverbista, dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Tremendo, porque ni siquiera se ponen de acuerdo, pero salen todas por cuadrilla. ¿Cuántas veces usted y yo nos ponemos de acuerdo con otras personas para un plan, un proyecto, un negocio, un viaje, una reunión, un ministerio, un liderazgo? Vamos a ganar personas. Muy pocas veces, ¿cierto? Pero ya que no tienen rey, pero en ocasiones nos hace falta buenos modelos a seguir, pero también nos enseña la unidad, y que la unidad debemos tenerla primeramente en la disposición, estar dispuestos en que realmente usted y yo necesitamos estar unidos, pero primeramente en Dios, para que podamos tener también esa comunión con otros y poder estar unidos. Por eso, como dice en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Será que usted y yo hacemos eso? Vivir en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Será que oramos: Señor, este proyecto, este negocio, este viaje que vamos a hacer, Señor, de pronto este liderazgo, este ministerio, llévanos en un mismo sentir, pero en el sentir tuyo, Señor, no en el sentir de esta persona, de mi familiar, de mi amigo, de mi socio, de mi compañero, sino tuyo, Señor? En este sentir es lo que debemos pedir, y era lo que pedía el apóstol Pablo: cómo tener esa sabiduría, ese entendimiento para poder obrar y actuar acorde a cómo debemos guiarnos y dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos está enseñando para hacerlo. Pero ¿qué dice el verso 28? Dice: la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Mire que esta araña no se afana ni se preocupa, pero vive elegantemente, vive de las mejores maneras, las mejores circunstancias. ¿Por qué? Porque la atrapan con la mano, pero no parece importante, pero nos enseña que tienen adaptabilidad al entorno perseverante, o sea, se adaptan al entorno donde están. ¿Cuántas veces nos cuesta a usted y a mí adaptarnos? Pero nos toca trastear, nos toca cambiar. No, yo estoy cómodo aquí, estoy cómodo en este trabajo. No, yo no quiero cambiar de trabajo, yo estoy bien acá. Y entonces nos basamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y no queremos salir. Pero hay veces salimos forzados. Forzados es cuando hay algún recorte personal en la empresa, cuando nos echan por alguna circunstancia, cuando nos sacan de la casa donde estamos viviendo o el apartamento donde vivíamos, o bien una crisis
crisis económica, ahí sí. Por eso el tema es nuestras incapacidades o nuestras limitaciones, porque ahí es cuando realmente nos vemos incapacitados y nos vemos con limitaciones. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que veamos estos ejemplos, pero que también miremos los ejemplos que el Señor nos da en la sabiduría de Salomón para poder obrar y actuar en nuestras decisiones.